Hola a todos. Vamos a ver en este tutorial la escultura renacentista en España. A diferencia de la italiana, en España predomina como tema la religión. Dado nuestro fuerte sentimiento religioso, en parte marcado por tantos siglos de reconquista y de luchas entre cristianos y musulmanes, y que en el Renacimiento pues heredamos del periodo anterior. Acordaos que tanto el arte románico como sobre todo en este caso el gótico, ya que es el anterior, eran artes marcados, sobre todo en nuestro país, profundamente por la religiosidad. Se rechaza en parte así lo profano, lo mitológico, que en todo caso siempre tiene un carácter secundario y subordinado a los temas religiosos. Otro aspecto muy típicamente español es el gusto por la expresividad, por las figuras con mucho sentimiento, que muestran en ese sentido, dentro del tema que estemos tratando, dolor, piedad, asombro, es decir, que exteriorizan emociones. Iría en la línea del realismo. Aquí no somos muy dados a hacer figuras inexpresivas, de belleza idealizada, al estilo clásico. Es decir, que España es en ese sentido poco clásica y aunque importa el Renacimiento de Italia, pues le damos ese toque nuestro, ya digo que expresivo, realista, religioso, que hará que nuestro tránsito al barroco pues sea natural. Los sentimientos y las pasiones están muy presentes así en nuestras esculturas, siempre al servicio, estamos diciendo, de la religión. Y aunque se va a utilizar al principio el mármol o el alabastro, sobre todo en tumbas, en menor medida en retablos, el material típico va a ser la madera. Madera que se prepara para ser policromada. Se prepara con cola, con yeso, y se utiliza mucho la técnica del estofado, que supone dar láminas de oro, dar capas de láminas de oro primero, que se bruñen para estar más unificadas, y luego pintar por encima. Y, en algunos casos, rascar luego sobre esa pintura para que se vea el dorado. La escultura va a estar presente, digo, en retablos, en tumbas monumentales, en sillerías, en los coros de las catedrales y, en menor medida, en retratos. Empezamos con las tumbas, ya que es el primer tipo de obras típicamente renacentistas en nuestro arte. Tumbas en las que se pretende dar una sensación de atemporalidad y también que queden para la historia personajes fundamentales que suelen ser monarcas o sus hijos. Como tienen el tesoro real a su servicio, son tumbas hechas con gran disponibilidad económica y eso permite que se puedan hacer en materiales tan caros como el mármol y que se contrate a artistas italianos, ya que Italia se pone de moda por el Renacimiento, que vienen a España. Es el primer fenómeno renacentista en nuestra escultura y hay que hablar sobre todo de Domenico Fancelli, que va a trabajar para los Reyes Católicos y que va a hacer la tumba de Isabel y de Fernando y también la de el infante Don Juan. En esas tumbas se siguen todavía tipologías góticas en cuanto a que están yacentes, los fallecidos están con unas expresiones muy serenas, eso sí, con un gran realismo en los ropajes, las caras y todo lo que es su atuendo y sus detalles. Pero el Renacimiento se ve en los lados de las tumbas donde hay numerosos elementos que recuerdan a la decoración plateresca. Hay medallones, hay angelotes que se llaman putti en el Renacimiento y hay elementos heráldicos, guirnaldas, etcétera, etcétera. Es decir, algo parecido a lo que sería el plateresco, pero en este caso en versión funeraria. La verdad es que la calidad de estas tumbas que están en la Capilla Real de Granada, hechas por Domenico Fancelli, es impresionante. Son de los mejores retablos de Isabel y de Fernando. Aquí podéis ver esos ángeles, esas guirnaldas, esos escudos, el yugo y las flechas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo si os fijáis en la estatua yacente de Fernando o en la de Isabel, los paños mojados, las diferentes texturas, si está representando una armadura, o telas, ¿no? O la piel, son increíbles, ¿eh? Aquí podéis ver la cara de Fernando, la cara de Isabel, con esa serenidad, pero a la vez ese realismo. Y ese acabado en mármol perfecto. En ese sentido, Bartolomé Ordóñez sería continuador de Domenico Fancelli y haría las de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, que no desmerecen. Y tenemos como también principales escultores de este primer tercio del siglo XVI a los de Burgos, a los que están radicados en Burgos, que son sobre todo
Diego de Siloé, español, y Felipe Bigarny, que viene del mundo francés y borgoñón, y en Cataluña Damián Forment. Felipe Bigarny hace con una calidad extraordinaria el sepulcro del condestable de Castilla, la época de Isabel, ¿no?, y de su esposa. Que si ya veíamos realismo en los atuendos, las joyas, etcétera, de Isabel y de Fernando, no os cuento en estos dos. Aquí podéis ver cómo incluso la empuñadura de la espada pues la pone en bronce, ¿no? Pero podéis ver la armadura con esa decoración a candelieri de muy típica milanesa, la cara del condestable, la cara de su esposa, que son impresionantes. También hacen de obispos burgaleses o canónigos burgaleses como Luis de Acuña o Luis de Lerma en la propia Catedral de Burgos, donde vemos esos medallones renacentistas, los bucráneos, ¿no?, esculturas en relieve alegóricas y el obispo con un grado de realismo y un acabado de nuevo increíble. Aquí tenemos Luis de Acuña, ¿no?, por Diego de Siloé, que sigue en la línea del anterior, en este caso con el báculo también en bronce. Y ampliando un poco el radio de acción, pues podemos ver cómo Diego de Siloé es uno de nuestros primeros escultores que asimila las enseñanzas de Italia, que ya muestra interés por la anatomía y que hace, por ejemplo, este Cristo atado a la columna, que anticipa a los Cristos del barroco, bello, pero a la vez lleno de latigazos, sufriente y un poco quizá descuidado con la anatomía, porque está todo al servicio del dramatismo y la religiosidad, pero que ya muestra ese interés, ¿no?, por el desnudo. También va a participar en el retablo de la capilla del Condestable en la propia Catedral de Burgos, donde tenemos un retablo con esculturas en madera en el que colaboran, aparte de Diego de Siloé, que hace las columnas abalaustradas, los detalles de decoración plateresca, etcétera, etcétera, pues a Bartolomé Ordón, a Felipe Bigarny, que hace la subida al Calvario o la presentación en el templo. Aquí tenéis la presentación en el templo, donde se ve ese gusto por ya recargar un poco, poner figuras en varios planos, muy preciosistas, con unos ropajes llenos de pliegues con gran virtuosismo y unas caras que sí que tratan de embellecer y, sin perder el realismo, tender a la idealización. Aquí lo podéis ver. Y escenas de la visitación, la anunciación o la epifanía, que tienen que ver con la infancia, el nacimiento de la infancia de Cristo. Con esa técnica del estofado tan preciosista. Forment, en cambio, el catalán Forment va a trabajar en un retablo impresionante, de los pocos que tenemos en mármol, hecho para el monasterio de Poblet, que ya muestra, aunque tiene la estructura de un retablo gótico, pues las novedades del Renacimiento en la decoración, las columnas que os decía, o las pilastras, los arcos de medio punto, las formas de concha y las figuras con contraposto y con un embellecimiento clásico. Ahí lo podéis ver, ¿no?, la Virgen con ese contraposto tan bonito. Pero las grandes figuras de nuestra escultura renacentista española son sin duda las de mitad de siglo, segundo tercio, que son Alonso Berruguete y Juan de Juni. Berruguete, que es hijo de un pintor, Pedro de Berruguete, que ya era pintor renacentista, tiene un estilo muy personal. Ha pasado por Italia, ha visto a Bramante, ha trabajado con Miguel Ángel, pero es un artista muy creativo y con fuerte personalidad y anticipa el manierismo haciendo unas figuras muy alargadas, con una expresividad que se aleja muchísimo del clasicismo, muy desgarradas y con violentos escorzos y curvas que prácticamente hacen que parezcan serpentinatas. Esculpe retablos, esculpe esculturas para procesiones, lo que llamaríamos pasos, y también sillerías y sepulcros, así que hace de todo, ¿no?, en piedra, en mármol, en barro, en terracota y sobre todo en madera con el estofado. Empezó como pintor de Carlos V, pero sobre todo ya vio claramente que se le daba mejor la escultura, ya que como pintor fracasó, y como escultor se va a radicar en Valladolid, donde hace retablos como el de San Benito en Valladolid o el de Mejorada en Olmedo, y también el de la parroquia de Santiago. Se conservan en parte en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y hay que destacar de esos retablos figuras. Aquí tendríamos una reconstrucción de cómo sería el de San Benito. Fijaros que es un retablo claramente que se adapta a la forma del ábside y bastante complejo, ¿no? Y os decía que en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid pues tenemos parte de esos retablos
con sobre todo estas esculturas que son las más conocidas, el sacrificio de Isaac y este San Sebastián, que muestran esa torsión, esos escorzos tan violentos, esas musculaturas un poco descuidadas para hacer unas figuras muy alargadas, con un cano muy alargado y una expresividad incluso exagerada, ¿no? Pero eso sí, con un gran acabado técnico y gran fuerza, ¿eh? Que en cierto modo pues heredan un poco a Donatello, pero llevándolo ya al manierismo. Aquí podéis ver el retablo de San Benito. Y estas dos, de las que el sacrificio de Isaac está, por ejemplo, en la lista de la EBAU. O la adoración de los reyes, donde sigue ese alargamiento y esas posturas bastante exageradas, como por ejemplo en San José, podéis ver en ese giro tan poco natural, ¿no? O los reyes. Muy lujosas por la madera, aparentemente, con el estofado, pero que no deja de ser madera. El otro gran escultor, os decía, bueno, también hay que recordar la sillería, ¿no? Que hace, por ejemplo, para la Catedral de Toledo junto con Bigarny, donde tenemos a esta Eva o a este Job con esa postura, de nuevo, que casi parece helicoidal, ¿no? Y llena de expresividad. Pues os decía que hay que hablar de Juan de Juni, que viene de Borgoña y que se va a acomodar a la religiosidad española, aunque ha pasado por Italia y ha admirado el clasicismo de Miguel Ángel. Entonces tiene un poco de todo. Las figuras muy expresivas y con bastante corpulencia, pero también con unos paños muy angulosos propios de Borgoña, pero pasadas un poco por el clasicismo italiano. Son pasos de Semana Santa, como este entierro de Cristo, que también entra en la EBAU, para la capilla de Fray Antonio de Vergara, en el monasterio de San Francisco, donde vemos esa exagerada gestualidad y esas figuras llenas, os decía, de volumen, de escorzos y con esos paños tan angulosos y ese dramatismo tan propio luego de la escultura castellana que seguirá en el barroco, pero con cierta idealización, por ejemplo en la Virgen o en San Juan, ¿no? O en las figuras de las Marías, típica del clasicismo aún. Aparecen dos grupos, José de Arimatea con una de las Marías y en el otro lado Nicodemo con la Magdalena y en el centro pues la de Esis, ¿no? Cristo muerto con la Virgen y San Juan, pero en este caso ya es un Cristo que ha sido bajado de la cruz y va a ser enterrado. Ahí lo podéis ver, ¿no? Esas expresiones de dolor también logradas. En los retablos, pues Santa María de la Antigua o el Burgo de Osma, ¿no? La Catedral del Burgo de Osma o en Medina de Río Seco, pues encontramos buenos ejemplos. Y también hay pasos de Semana Santa como la Virgen de las Angustias, que se sacan siempre en procesión y que muestran ya esa religiosidad de contrarreforma que continuará en el barroco, que será prototípica para las vírgenes castellanas, tan dolorosas y que mueven tanto a la piedad, ¿no? Ahí lo podéis ver. Con los 7 puñales que se clavan, los 7 dolores. Y este santo entierro de la Catedral de Segovia tan sobrecargado de figuras y con esos volúmenes y esas musculaturas muy miguelangelescas. En el último tercio de siglo están los llamados romanistas, como Gaspar Becerra, que trabaja para la Catedral de Astorga y que tratan de recuperar el clasicismo de Miguel Ángel. Aquí lo podéis ver, ¿no? Esa influencia clarísima de Miguel Ángel. Idealización, musculaturas, movimiento, dinamismo, todo remite a Miguel Ángel, pero sin la calidad del maestro. Eso sí, con bastante pictoricismo en los planos, ¿no? Esa superposición de figuras, esas composiciones donde parece que falta espacio, ¿eh? Aquí lo podéis ver. Y finalmente los Leoni, que son milaneses, trabajan sobre todo el bronce y hacen tanto para Carlos V como para Felipe II grandes conjuntos escultóricos, sobre todo en el Escorial, pero el de Carlos V lo podemos encontrar en el Alcázar de Toledo y en el Museo del Prado, mostrando un emperador a la manera romana y con la otra figura añadida que es el furor, las pasiones. Las está dominando, las tiene encadenadas y muestra así que es un hombre temperado, ¿no? Que sabe dominar sus pasiones. Es una escultura en bronce de enorme calidad y a la que se le puede quitar la armadura, es de quita y pon, y nos quedaría desnudo, ¿no? Con esta hechura de héroe clásico. Y aquí tenemos los conjuntos del Escorial de gran realismo de Carlos V con su familia y Felipe II con la suya, a los lados del altar de la basílica. Más realistas no pueden ser, pero a la vez más bellos y con más perfección, pues tampoco. Bueno, hasta aquí la escultura castellana.